de su carnicería. Es más, llega un momento dado que tenían que hacer cambio de prisioneros y estos pauneros los habían matado a todos. Los caudillos interiores con nobleza habían mantenido a los que habían hecho prisioneros ellos y tenían para devolverlos para hacer un cambio de prisioneros. Los habían matado a todos. Este era el respeto que había lo dice claramente Sarmiento, mejor que lo que puedo decir, mate gaucho que su sangre es buena para vos, ¿no? O sea, esta era la convicción que tenían estos europeístas de Mitre de Sarmiento. Ahora me voy a pelear con la maestra seguro, pero quiero decirles que esta es la concepción que tenían. Alberdi, la guerra del Paraguay. El otro problema era el Paraguay. El Paraguay era un ejemplo viviente de un país independiente. ¿Se acuerdan que había contado la vez pasada? Que Yagros y Gaspar Rodríguez de Francia, que era un país independiente de Portugal, de Inglaterra, de España y los porteños. El Paraguay es independiente y se declaró independiente en 1811. Y un país que crecía en base a su mercado interno se hizo fuerte. Tuvieron, como dice acá Alberdi, el primer ferrocarril. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblema la línea de navegación por vapor, los buques a vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los artilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc., los nuevos misioneros de civilización salieron de Santiago del Estero más pobres que ahora. Todos negros más pobres que ahora, pero usaban de soldados, de carne y cañón. Los nuevos misioneros de civilización salieron de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, etcétera. No solo nos tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que iban a conocerla de vista por primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. Milei es un payaso, pero Mitre realmente no. Mitre decía que era una guerra por la libertad del comercio, ahora vamos a ver, por la libertad del comercio, y se unía al Imperio de Brasil. O sea, se une Venancio Flores, que había derrocado al que había sido presidente elegido por el pueblo en Uruguay, cuando ve la jugada de ese hombre ligado a los capitales porteños, Venancio Flores derrocando al presidente de Uruguay, al presidente elegido por el pueblo uruguayo, ahí Solano López se da cuenta que el próximo que van a atacar es él. Ve tarde ya, porque ya cuando ya avanzaron, entonces le pide para tratar de defender al gobierno uruguayo, porque la salida tenía que ser por el río Uruguay o por el río Paraná para llegar a Paraguay, para tratar de defender, le pide permiso a Mitre para pasar las tropas de Paraguay para ir al Uruguay. Y Mitre, por supuesto, no se la concede. Y ahí comienza el conflicto. Y fue el pretexto de Mitre para hacer esta guerra, la triple infamia. Uruguay, la Argentina de Mitre, Uruguay de Venancio Flores, con estos lugartenientes que tenía, estos asesinos que tenía. La Argentina de Mitre y el imperio de Brasil, el imperio de Portugal. Estos tres contra un paisito que era un país independiente, que era un mal ejemplo y que aparte comerciaba por su propia cuenta y le ponía condiciones a los ingleses. Esto fue lo que fueron a destruir a Paraguay. Sí, la próxima. Al terminar su mandato, Mitre había logrado el propósito de dejar estructurada una Argentina políticamente liberal, que sigue siendo, independiente del capital internacional, que sigue siendo, ante el endeudamiento para financiar la guerra al Paraguay. Es peor. Ahora la próxima vamos a hablar de la deuda que tomaba. Mira la deuda. Esta deuda la había contraído Rivadavia con Avarin Brothers. ¿Se acuerda que el problema con Facundo Quiroga fue que había dado como garantía? Porque Facundo Quiroga había encontrado una mina que tiene, se ve que poco oro tiene porque no la explotaron más. Se llama La Mexicana en Chilecito. Es más, la primera moneda de oro que se acuña en la Argentina la hace acuñar Facundo Quiroga, pero se ve que mucho oro no hay porque nunca más le explotaron. 1 millón de libras se termina, que llegó menos la mitad, un desastre, se cobraron comisiones, la terminó pagando Perón en 1824. Pero mira la deuda tomada por Mitre. En 1862 había tomado para modernizar la ciudad, modernizar su ejército, etc., casi 2,5 millones de libras. Y después, para financiar la guerra del Paraguay, 1864-1870, tomó 4.777.660 libras. O sea, muchísimo más que la deuda que había tomado. La libra no se devaluaba, no tenía los problemas que tenemos ahora de inflación. O sea, el valor era muy semejante, por ahí puede ser un poco menos, pero era muy semejante. Miren, toma mucho más Mitre para modernizar la ciudad, para hacer su ejército, para fortalecerse él, para fortalecer el puerto de Buenos Aires, y después para la guerra del Paraguay.
Paraguay, que nosotros tenemos derrotas, Mitre fue el que comandó Curupayté, que era con lluvia, había que subir una barranca y los paraguayos estaban arriba. Una masacre de los argentinos, del ejército argentino. Lo terminaron sacando. ¿Qué? O sea, lo terminan sacando. Él no termina la guerra. No termina, pero él se va. Como es tan inútil, lo reemplaza los brasileños, y los brasileños son los que entran al Paraguay. Los brasileños son los que entran al Paraguay y son los que terminan matando a Francisco Solano López. Él dice, muero con mi patria. Y sí, en realidad ya quedaban chicos, peleaban, había una guerra, el heroico pueblo paraguayo contra 3 potencias, solos, armados como pudieron, resistieron 6 años esa cruenta guerra. Bueno, después se vieron todo Paraguay, nosotros quedamos con una parte del Paraguay, Brasil se quedó con una parte mucho más grande, el Paraguay, nosotros nos quejamos de lo que perdió el virreinato Río de la Plata, pero porque los porteños quisieron, no hicieron nada por el Alto Perú. Después que hoy Bolivia es un país independiente, cuando vos como pensaban ellos querían defender la pampa húmeda, lo que había, en ese momento no se sabía que existía el litio, ni nada de esto. Entonces, no, que vivan como viven siempre. Lo que dijo Belgrano, ¿se acuerdan? Lo pusimos tal cual lo que dijo Belgrano. Belgrano dijo eso, no, que vivan como puedan. Nosotros tenemos el puerto, tenemos la pampa húmeda. Belgrano, que es uno de nuestros próceres. Bueno. Con Mitre en realidad hizo todo el trabajo, pero no va a gozar del modelo agroexportador. El modelo agroexportador, porque Mitre finalmente era un político, un hombre muy inteligente, como mostraba, muy astuto, había defendido a los comerciantes porteños, muy vinculado a Inglaterra, pero su figura ya estaba totalmente gastada. Todas las muertes que hubo, la guerra del Paraguay mismo, para cómo volvieron con la guerra del Paraguay y trajeron la fibra amarilla que diezmó los porteños. Bueno, todas estas barbaridades que hizo lo había desgastado como figura y era necesario reemplazarlo políticamente. Pero había logrado que la burguesía comercial porteña modele el país. Miren lo que va a decir Mitre. La síntesis de Mitre creo que habla mejor de lo que puedo decirle yo. En la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, que ya le digo que la guerra, cuando antes después perdieron toda la batalla, sino también los grandes principios de libre cambio. No comerciar libremente como quería Moreno, que no comerciemos solamente con la metrópoli y con España, sino como comerciemos con otros países del mundo. Una cosa era la libertad de comercio y otra cosa es el libre cambio, que es lo que defiende Milei. El libre cambio, cuando nuestros guerreros, o sea, el libre cambio sin arancel, que nosotros podamos, lo que querían hacer, ¿se acuerdan cuando Bush quería hacer el ALCA? Que era de la misma, esto es lo que proponía Mitre, te dice, bueno, que nosotros tenemos que poner un comercio, nosotros tenemos ventaja en alimentos, ellos tienen ventaja en industria, sin aranceles. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscrito en su bandera las victoriosas, las grandes principios de los apóstoles del libre cambio ha proclamado. Esto es Mitre. O sea, eso había logrado Mitre, esa función la cumplió, pero ya estaba muy devastado personalmente, no tenía ningún tipo la hegemonía que tuvo sobre los comerciantes la había perdido por los desastres que había hecho, entonces fue necesario retrasar. Ahora sí. Bueno, acá este periodo que se va Mitre es lo que estamos contando, la alianza entre los comerciantes ingleses y los comerciantes argentinos, las grandes producciones de estancias, las grandes familias dueñas de las estancias, la que viene. Base del modelo agroexportador. Acá vamos a crear una integración de Argentina. Después de toda esta sangre que ocurrió, después de todas las masacres que hubo, la persecución de los caudillos del interior, todo esto llegan a crear un modelo agroexportador que va a ser como la Argentina se inserta al mundo. Esta que Milei dice cuando éramos uno de los países más ricos del mundo. Éramos súbditos británicos. En realidad eran ricos los dueños de estancia. Los gringos que vinieron a trabajar, la mayoría vivían en conventillos, de la fiebre amarilla habían quedado muchas casas vacías, hicieron conventillos esas casas, acá en Buenos Aires, en nuestra provincia, vivieron arrendando tierra porque no le daban la tierra. El que le va la tierra a los gringos va a ser Perón con créditos blandos. Perón fue el que le dio la tierra con crédito blando. Por eso después se va a producir, ahora vamos a ver el grito de Alcorta, pero si no tenían que arrendar la tierra y pagar el alquiler que le decía al dueño de estancias, que vivían sin trabajar, como ahora viven los dueños del campo. Hace arrendar para producir soja, yo vine acá, ni siquiera de vivir acá, de vivir en Puerto Madero o afuera, y gozan de la renta mensual de la propiedad de su campo. Primeramente la subordinación al Imperio Británico.
en ese momento Inglaterra decía que el imperio inglés no se ponía el sol. Nos tenían a nosotros, la India, tenían todo. En el imperio inglés no se pone el sol. Marco imperante, pero libre cambio y patrón oro. O sea, nosotros no teníamos aranceles ni trabas para arancelarias, menos legislación antidumping, ninguna traba para que ellos nos vendan todas las porquerías que nos querían vender. Y a su vez, el patrón oro, que en el fondo es el patrón inglés. O sea, había una moneda, un tipo de cambio fijo por siempre. Recordemos cómo nos fue a nosotros con la convertibilidad, después no le podemos vender nada a nadie. Bueno, esto es lo que querían preservar ellos, el patrón oro. División Internacional del Trabajo, que es la que dijimos, nosotros tenemos grandes tensiones de tierra, le vendemos alimentos. Ellos tienen grandes industrias, le van a vender productos industriales. Esa es la división internacional. Nosotros vendemos alimentos, oro por espejito. Nosotros vendemos alimentos que tienen muy poco valor agregado, tienen muy poca mano de obra. Aún hoy, ¿cuánto mano de obra demanda una tonelada de soja? En cambio, ¿cuánto de mano de obra demanda un celular, o un televisor, o un auto? Acá comienza uno de los problemas de Inglaterra, que va a ser el desarrollo industrial de los Estados Unidos, que Inglaterra trató de impedir. En la guerra de secesión, Inglaterra jugó con el sur y el sur perdió. Y esas 14 colonias de Virginia del Norte convirtieron en lo que es Estados Unidos, un país industrial. Aparece una nueva potencia industrial, incipientemente, que va a ser Estados Unidos. Sí. Que nos venden espejitos de colores diciendo que los norteños lucharon para liberar a los negros. Y que lo que fue un proyecto de país diferente, agroexportador en el sur e industrialista en el norte. Ganó el industrialista en 1865. Quería acotar eso. Pero parte razonable, porque el esclavo le servía para producir algodón, mano de obra esclava. Y en cambio ellos con la industria se liberan de eso, ellos se liberan de tu vida. Porque malo bien el amo tenía que hacerse cargo de la comida o de la salud del esclavo enfermo. O de la familia, tenía ese grado. Se cambió por un sueldo. ¿El qué? La esclavitud se cambió por un sueldo. Bueno, está bien, eso fue. Ese paso de la mano de obra salarial, la mano de obra salarial nace esa. El esclavo ya le resultaba costoso económicamente para la industria. Para la gran tensión de campo, y sí, de hecho, los gauchos eran casi semiclavos, les pagaban con una papeleta. Otra cosa, cuando Inglaterra se empieza a industrializar, estamos hablando